de ahora en adelante el gobierno. ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque tiene la alternativa de insistir ante el Senado, es lo que se supone podría ocurrir, y con nuevos argumentos, ¿no es cierto?, mejorando el proyecto que pasó por la Cámara de Diputados y que fue rechazado. Ahora, por otra parte, también se habla de que el gobierno podría ya presentar y apurar el diseño de una reforma real al sistema de pensiones, porque esa era otra de las críticas que se hacía. No haber presentado durante todo el mes que llevan de gobierno una propuesta clara para terminar con las AFP dio espacio a que se especulara sobre la posibilidad de la expropiación de los bienes, por ejemplo. Bueno, eso es un tema que se abordó durante el transcurso del día, que hizo cambiar de opinión a algunos parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, que finalmente algunos de ellos comprometieron su voto, que habían dicho que iban a votar a favor del quinto retiro, finalmente votaron o lo rechazaron, más bien dicho, este quinto retiro universal. ¿Y de qué manera quedó todo esto? Bueno, la iniciativa presentada por los parlamentarios necesitaba 3/5, 93 votos, pero solo alcanzó 70, pero son 70 a favor y 70 en contra. Sí. Y 12 abstenciones, por lo que queda ahí archivado. Y recordemos que de todas maneras hay 4 proyectos similares que ahora están buscando un sexto retiro. ¿Y qué pasó con el proyecto del gobierno? Requería 78 votos, pero solo llegó a 68. Y ahora el Ejecutivo, como tú estabas planteando, Karina, tiene una posibilidad de insistir, de reponerlo en el Senado para ver finalmente qué es lo que ocurre con un proyecto seguramente mejorado y conversado. Hay que ver si van a estar también los votos en esa instancia. Ahora, se preveía que podía empezar a ocurrir esto en el Parlamento porque el gobierno no tiene mayoría y porque todas las fuerzas están casi repartidas equitativamente, y por lo tanto ya se veía venir cuando se instala el gobierno respecto de que iban a tener que producirse negociaciones, acuerdos, alianzas, por ejemplo. Es parte de lo que ha ocurrido en este caso, pero con un proyecto emblemático, ¿no es cierto?, el de quinto retiro y también el proyecto del gobierno. Escuchemos lo que dijeron representantes de la oposición. Hoy día pierde el gobierno absolutamente. Yo me hago una pregunta, ¿dónde está el piloto? Hoy día el gobierno nuevamente, probablemente el presidente y sus ministros salgan diciendo que fue una turbulencia. Esto no es una turbulencia. Hoy día en el Congreso privó la sensatez y el resguardo de los ahorros de los chilenos. Hoy día lo que tenemos que hacer, y espero que el gobierno mañana de madrugada le dé a los chilenos la ayuda que hoy día están pidiendo. Un IFE universal 3.0, en donde podamos ir en ayuda de esos abuelos que lo están pasando mal, de la dueña de casa que lo está pasando mal, de todos aquellos que hoy día lo que están pidiendo es ayuda, pero no a costa de su ahorro. Renovación Nacional estuvo a la altura de la que las personas necesitaban. Votamos a favor del quinto retiro sin letra chica. No estuvieron los votos de los gobiernistas porque los tenían amordazados por un proyecto mezquino. La verdad es que lamentamos eso porque las personas se quedaron sin ese quinto retiro. Estamos disponibles ahora que no hay ninguna posibilidad de retirar absolutamente nada. Estamos disponibles en Renovación Nacional para juntarnos con el gobierno, para lograr un acuerdo marco, como nos mandata nuestros ciudadanos que votaron por nosotros. Ahora, ¿qué es lo controvertido? ¿Qué es lo que ha generado también muchos comentarios? Y lo veíamos también en los comentarios que nos mandaban para todos los televidentes, ¿no es cierto? Que finalmente un sector de la oposición, un sector de la derecha, termina votando igual que los partidos oficialistas. Entonces, terminan aunando criterios para rechazar el quinto retiro, pero tampoco lograron que ese sector de la derecha respaldara el proyecto del gobierno, que fue en definitiva lo que ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que se decía a la larga? Que le habían hecho exigencias al gobierno, que el gobierno había respondido a las exigencias que le había hecho la oposición y que después, cuando llegó el momento de darles el apoyo, no se lo dieron y por lo tanto había sido una zancadilla, ¿no? Que el gobierno había salido muy mal parado después de una instancia como esta. Y esa es otra lectura que también se puede dar a lo que ocurre, que acá hubo un gallito de parte de la derecha, de un sector de la UDI, consiguen que el gobierno impulse o realice esta propuesta de que los fondos sean inexpropiables y por lo tanto acá ellos también estaban impulsando que no hubiese retiro finalmente de fondos de pensiones. Por lo tanto, tal vez en cierta forma
ellos podrían estar sacando cuentas alegres, pero vamos a ver finalmente qué es lo que acontece en el Senado. ¿Y qué es lo que va a pasar de ahora en adelante, Pato? Porque veíamos recién declaraciones, por ejemplo, del diputado Lavé, que decía lo que se necesita ahora es un IFE universal 3.0. Entonces, esa se supone que era una posibilidad que se había barajado, que se había conversado y que había quedado desechada en el camino. Pero ahora, a la luz de los resultados, vamos a ver si el gobierno lo va a tomar en consideración. ¿Qué cambios le harían al proyecto del gobierno, por ejemplo, para reponerlo en el Senado? Y si van a proponer en este rato, si van a acelerar la propuesta de un sistema que reforme absolutamente el sistema previsional en nuestro país, haciendo alusión a las promesas de campaña. Recordemos que lo que se prometía dentro del programa de gobierno era el fin de las AFP y por lo tanto eso tampoco ha ocurrido. ¿Cuál es el escenario que viene para ahora? Escuchamos las declaraciones del ministro Giorgio Jackson. El programa de gobierno del presidente Gabriel Boric no contemplaba dentro de su agenda el incorporar un nuevo retiro de fondos de pensiones, sino que se centraba principalmente en las reformas estructurales que el país requiere, tanto en materia de pensiones como también en materia de salud, en materia de reforma tributaria, en materia de descentralización, en materia de cuidados. Acá desde el Parlamento se tramitó y se estaba tramitando un proyecto del quinto retiro, en el cual el Ejecutivo fue sistemáticamente crítico de las consecuencias que en el contexto que está viviendo Chile, con el aumento de precios que se están viendo en el consumo básico de los hogares, nos parecía que el daño era mucho peor que lo que quienes tienen recursos podrían haber sacado, podrían encontrar como beneficio. No solo no se llegó al quórum requerido para aprobar el retiro masivo e incondicional, sino que ni siquiera se alcanzó una mayoría. Eso lo que indica es que creo que los argumentos que pusimos sobre la mesa fueron comprendidos por los parlamentarios y parlamentarias. Creo que se entendió claramente que este era un escenario distinto del que había en el primer retiro y en las oportunidades anteriores, y que el daño que esto habría provocado a la ciudadanía habría sido mucho mayor que cualquier beneficio puntual que hubiera generado para determinadas personas, grupos, etcétera. Bien, ahí están las reacciones de parte del gobierno y ya se ha señalado que va a haber unas modificaciones, serían modificaciones estructurales y que esto debe ser entonces planteado al Senado. Ahora, aparecía ahí en las imágenes el diputado René Alinco con un letrero que decía: los trabajadores quieren el 6º retiro de fondos previsionales, y él mismo ya lo presentó. Así que vamos a estar conversando con él en los próximos minutos para saber bien cómo va a discutirse esa posibilidad, en cuánto plazo más y si va a seguir impulsando, tratando de hacer gestiones, ¿no es cierto?, para que sea revisado. Ahí está la imagen, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados con esta 6º retiro, que además es apoyado por el Partido de la Gente, hay que mencionarlo también. Así que vamos a estar conversando con René Alinco en los próximos minutos. Diputados rechazó los proyectos que buscaban un nuevo retiro de los fondos de pensiones, tanto la iniciativa que buscaba un 5º retiro universal como un retiro acotado, que no prosperaron en el Parlamento al no alcanzar el quórum mínimo requerido. Está con nosotros a esta hora el diputado independiente René Alinco, autor de uno de los proyectos. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días al equipo y a todos los chilenos desde Arica a Magallanes. Bueno, diputado, con respecto a lo que ocurrió ayer, seguramente no estaba dentro de los pronósticos de nadie, o de muy pocos, que finalmente fueran rechazados estos dos proyectos. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido y qué lectura realiza además sobre esto que acontece? Finalmente puede ser visto en cierta medida como que el gobierno al menos consigue que no avance este 5º retiro, pero finalmente el proyecto que ellos impulsaban tampoco fue aprobado. ¿Quiénes ganan, quiénes pierden en esta oportunidad? Bueno, es una sensación extraña de dulce y gras, porque si bien es cierto, se discutió, se votó, pero los resultados no se vieron. Aquí los únicos que ganaron fue el ministro Marcel y parte de la derecha. Y digo parte de la derecha porque en lo que se discutió ayer, el proyecto presentado por los parlamentarios fue una fusión de 7 proyectos.
7 proyectos que se transformaron en uno, y cada proyecto está avalado con la firma al menos de 7 u 8 parlamentarios de diferentes bancadas. Estamos hablando prácticamente de un proyecto que se rechazó de alrededor de 60 diputados. O sea, la representatividad que tenía la propuesta del Congreso no era menor. No era menor. Y lo otro importante que hay que señalar, que ayer se estaba votando la idea de legislar, y nosotros estamos mandatados por ley, por reglamento del Congreso, que una de nuestras obligaciones, aparte de fiscalizar, de representar, es legislar. O sea, los diputados y diputadas que votaron en contra de la idea de legislar están faltando al compromiso y a la pega, pues, a la promesa que hicimos de legislar. Era simplemente la idea de legislar lo que se votaba ayer, y lamentablemente se rechazó. Eso es que es un precedente muy extraño, muy difícil de hacer entender a la gente, porque para eso nos dio el voto, para eso nos dio la confianza. Legislar es una de nuestras obligaciones, y ayer no la cumplimos con este rechazo. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Usted dijo que el proyecto del gobierno era una chambonada que había entrado por la ventana, que era poco prolijo. ¿Qué cambios cree usted que tendría que hacerle el gobierno si quisiera insistir y reponer el proyecto en el Congreso, en el Senado en este caso? Sí, derechamente, y lo han dicho otros parlamentarios, aquí fue una chambonada porque el proyecto del gobierno fue un proyecto express muy mal redactado. Yo no digo que los que redactan, que en el gobierno hay chambones, pero creo que hay gente muy capaz. Pero este proyecto fue hecho a la rápida, y había cierta intencionalidad de hacer un gallito con el Congreso, con la Cámara de Diputados, y no considerar nuestras opiniones. Por este proyecto, la verdad es que tendría que haber entrado, como lo dijeron en la comisión, por la misma comisión que los otros, que es Constitución. El gobierno, haciendo uso de esa facultad, ingresó el proyecto por la Comisión Trabajo, y en tiempo récord se aprobó. Entonces yo creo que aquí los grandes perdedores obviamente es la gente, los trabajadores, las trabajadoras, que no tienen ningún beneficio rápido para enfrentar sus necesidades. Yo creo de que esta es una experiencia donde se mezclaron muchas cosas. Falta total de diálogo. Nosotros tuvimos la última conversación con el ministro Jackson ayer a las 9 de la noche, o sea, a 1 hora y tanto de la votación. Y aquí faltó mucho diálogo, faltó hacernos escuchar, ¿cierto? Y lamentablemente yo creo que se logró lo que quería el ministro Marcel. Recordemos que Marcel, antes que fuera ministro, siempre estuvo en contra de los proyectos de retiro. Claro, pero no me contestó lo que le estaba preguntando. ¿Es factible, cree usted, mejorar este proyecto al reponerlo al Senado? ¿Qué condiciones tendría que cumplir el gobierno para que esto se pudiera mejorar y tramitar de buena manera? ¿O usted sería partidario directamente de no insistir con este proyecto y que el gobierno no insistiera y pedir un IFE universal 3.0, que era lo que pedía la derecha ayer? Mire, nadie tiene la fórmula perfecta para la solución. Yo creo que con el diálogo, las conversaciones y los acuerdos políticos se puede llegar a un buen puerto. Todo es posible, en política todo es posible, más aún cuando se trata de una necesidad tan imperiosa como cubrir las necesidades básicas de nuestra gente. Entonces, yo por lo menos y un grupo de diputados de diferentes bancadas estamos dispuestos a dialogar y a conversar con las autoridades de gobierno. No sé si será el camino más rápido el Senado o la Cámara de Diputados, pero le aseguro que la gran mayoría de los parlamentarios de todas las bancadas estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y buscar una solución, porque aquí el problema son los pobres, es la clase media, quien no tiene hoy día para el sustento ni para pagar sus deudas. Entonces, eso es lo más importante. Por lo menos nuestras puertas van a estar abiertas, nuestras voluntades van a estar dispuestas, depende del gobierno que nos invite, y si no, nosotros por nuestra parte seguiremos nuestro camino usando nuestra autonomía, nuestra independencia como Cámara de Diputados, y le daremos curso y exigiremos que se empiece a discutir el sexto retiro. Justamente, diputado, sobre ese tema, por una parte está la voluntad ahora
palabra que tenga el gobierno de realizar algunas modificaciones. Se ha señalado que serían modificaciones estructurales a este proyecto para que pueda ser visto en el Senado. Desde la oposición incluso uno de los diputados ahí planteaba la posibilidad de un IFE 3.0, un IFE universal, pero acá usted es partidario de un sexto retiro. Si nos pudiera contar en qué consistiría este sexto retiro en cuanto a los plazos que se pueda discutir y si puede ser viable dentro del corto plazo. Aquí tenemos que conjugar dos cosas. Una, el tiempo, como se dice en el básquetbol, tiempo y distancia. Y por lo tanto, esta es una necesidad que requiere rapidez. Y para mí y para muchos diputados y diputadas, el camino más rápido es el sexto retiro. Que los elementos, las razones, los fundamentos del sexto retiro son las mismas del quinto retiro. ¿Por qué son las mismas? Porque la realidad es la misma. Por lo tanto, nosotros pensamos que el camino más rápido es el sexto retiro. Eso no impide de ninguna manera que el gobierno o se le pueda agregar, hacer algunas indicaciones al proyecto, ¿cierto? Para que la gente que no tiene dinero en sus cuentas previsionales pueda tener también un beneficio. Tanto esa gente, la gente que está en renta vitalicia, etcétera. Entonces yo creo que ningún camino está cerrado, digamos, estamos dispuestos y ojalá. Lo que yo temo es que si este trámite o el gobierno solicita ingresar su proyecto por el Senado, a lo mejor esto va a demorar 2 o 3 meses y la gente no puede seguir esperando. Ya se están levantando ollas comunes en varias partes del país y es una necesidad. Las ollas comunes no las está levantando la derecha, las ollas comunes las está levantando la misma gente que votó por el compañero Boris y que hoy día tiene una necesidad imperiosa de sobrevivir. Bien, diputado, le queremos agradecer por esta conversación y lógicamente vamos a quedar ahí muy atentos a lo que ocurra con el gobierno. Decirle simplemente a nuestro gobierno, porque es mi gobierno, de que estamos dispuestos a ayudar, a cooperar y que no se olvide que la Cámara de Diputados es un ente autónomo y también es un poder del Estado. Bien, muchas gracias. Que tenga muy buenos días. Gracias por la atención. 7 de la mañana con 30 minutos. Tenemos comentarios que nos siguen llegando porque este tema genera mucha opinión, mucha confrontación de visiones además. Valentina, reportera, nos dice: no fue derrota del gobierno, por el contrario, eso buscaba para poder llevar adelante la reforma al sistema previsional, que es lo que se necesita y que esperamos sea luego. No podemos vivir de nuestros 10%. Entiendo yo que es lo que escribe Valentina, reportera hasta ahora de la mañana. Claro, ¿por qué se habla? Sí, es una forma de verlo porque, claro, si bien el gobierno buscaba que se rechazara el quinto retiro, no buscaba que se rechazara su proyecto también, al mismo tiempo, ¿no? Y ahí estaría el traspié que sufre el Ejecutivo también en el Congreso. Bueno, tenemos otro mensaje que nos llega, otra opinión de Cristiano Music, supervisor. Dice: el Estado tiene crédito para endeudarse. Debe hacerlo y apoyar con subsidios y no insistir con los fondos de pensión. Esto podría tener relación con el IFE 3.0 que propone el diputado Lavé, ¿no? Claro, ahora es primera vez que yo escucho hablar, se planteó en algún minuto, antes de que se votaran ambos proyectos, pero no había tomado fuerza, se había desestimado, porque además entregar un IFE universal con todo el costo que eso significa para las arcas del Estado también, habían hecho hincapié los expertos, los economistas, en que podía ser una medida que significara comprometer mucho gasto social.